Ahí estamos. Bueno, estamos el 25 de septiembre en clase de didáctica de las ciencias naturales en el nivel inicial. Y un poco la idea de hoy es terminar de que los grupos presenten el trabajo práctico número 2, que tenía que ver con la historia de la ciencia y la naturaleza de la ciencia, cómo se construye el conocimiento científico, a través del estudio de algunos ejemplos. Así que la primera parte va a ser eso, que los grupos que quedan presenten. El grupo 1, que se llama Magneto, va a presentar el trabajo, la historia de Christian Oersted, que las chicas ya... Profe, Sí, disculpe. dale. Marina, una integrante del grupo de nosotras, Sí, recién mandó WhatsApp sí. que ella ahora recién escuchaba, pero ahora no la agarra. Bueno. Y aparece, no se encontró ninguna cámara. En el teléfono. Sí, lo Bueno, mandó al grupo de ciencias naturales. está bien. En todo caso, que salga y entre de vuelta. Ah, no, está en la compu. Claro, En es la un compu problema está. de actividad de la compu de ella. Por ahí que apague, prenda e intente de vuelta. Bueno, después nos faltaba el grupo 6, que era Crepúsculo. ¿Hay alguien presente del grupo 6? ¿Mayra, Adriana o Gabriela? Sí, profe, hola. Hola, ahí está. Sí, pero falta una compañera. Está bien, pero tienen el trabajo, digamos, que era sobre Hubble. Sí, Dale. Sí, lo tenemos. Creo que mi compañera se lo había enviado a usted para que lo cierto, lo pueda tengo pasar. yo, sí, y después yo lo muestro y ustedes lo van contando. Y después del grupo 7, que se llama Always, Camila y Lara, tengo anotado acá, Núñez y Ramírez Moreno, Sí, sobre Newton. Perfecto. Entonces, primero presentarían esos 3 trabajitos. Acuérdense que la idea de esto es repasar sobre cómo es el proceso de construcción de conocimiento científico, pensar sobre nuestras representaciones acerca de la ciencia. Normalmente tenemos la idea muchas veces un poco ingenua de cómo se produce el conocimiento científico, que es un conocimiento inobjetable, objetivo, de alguna manera que no está contaminado por cuestiones humanas, sociales, políticas, económicas. Y en realidad, cuando uno empieza a estudiar los ejemplos de cómo se produce el conocimiento científico, vemos que aparecen muchas otras cosas detrás. Como por ejemplo la vez pasada, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan algunos de los ejemplos que vimos en la clase pasada en relación a esto? Les pregunto. Hola, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes. Borramos todas. Clase pasada. Vimos algunos ejemplos, 4 para ser más preciso. Sí, me acuerdo así como en general. Por ejemplo, no sé, me acuerdo uno que decía, no me acuerdo el nombre o el grupo, que las chicas comentaban como que uno de los hermanos estaba detrás de la investigación y que había como mucha disputa, no me acuerdo bien. Ese era el caso de Ameguino, acá en Argentina. ¿Se acuerdan que había hecho estudios paleontológicos? Supuestamente encontró fósiles que daban que el origen humano estaba en la Pampa Argentina, y ahí parece que hubo algún fraude, como vos decís, de los hermanos y otros socios que tenían, pero además que mucho tiempo después se comprobó que no era así la hipótesis cuando se desarrollaron métodos alternativos para medir la antigüedad de esos restos, ¿no? Entonces, ahí se ven varias cosas, esto del fraude por un lado, que vos traés, que está muy bien, y por otro, esta competencia porque cada nación, en esa época tenía la competencia de que cada nación quería ser la cuna del hombre, digamos, encontrar fósiles más antiguos, homínidos, en cada lugar. Y eso llevó a algunos fraudes, por ejemplo, ¿no? Incluso, exactamente, plantar fósiles no solo acá en Argentina, eso pasó también en Inglaterra y en otros países, para, digamos,
forzar ciertos resultados. Así que eso también es parte de producción del conocimiento científico. Y otra cuestión es el tema tecnológico. Hasta que no se desarrollaron ciertas técnicas de datación radiactiva con carbono 14, no se podía saber exactamente la antigüedad de esos fósiles. Ahora sí se puede saber con toda precisión, o con mucha precisión. Y antes era solo por métodos estratigráficos. Así que ese ejemplo trajo, el de Ameguino, trajo estas cuestiones a considerar. Muy bien. ¿Y otro? ¿Se acuerdan? ¿Algún otro ejemplo de la vez pasada? ¿De la cólera? ¿Cuál? Sí. Cólera. ¿Qué te acordás? Joe Snow y el Sí, cólera. dale, ¿qué te acordás? Como ideas importantes que aportó el tipo este. No sé, creo que era que investigó el cólera, lo habían mandado a llamar, después lo llevaron a un sector donde descubrió las muertes. Claro. A mí lo que más me quedó Sí. fue como él creyó que se contagiaba. Claro, la interpretación o el modelo del proceso de contagio, ¿no? Del origen de la enfermedad. Claro, y ahí había como alternativas, ¿no? Unos decían que iba por las miasmas, que iba por el aire, que iba por... Eso no lo entendí, lo de las miasmas. Claro, se suponía, lo de las miasmas era como que había algunos efluvios o cosas que no se sabía muy bien qué era, porque no había todavía una noción de microorganismos, de virus o bacterias. Entonces, los tipos se daban cuenta, los médicos, ¿no? De que cuando estaban en contacto unas personas con otras o cerca unas personas con otras, se contagiaban la enfermedad, aparecía la enfermedad. Pero si había personas que estaban aisladas y que no estaban en contacto con estas que estaban enfermas, no se contagiaban la enfermedad. Entonces, nada, es como una cosa lógica, decir, bueno, si están cerca y algo en contacto, el aire que respiran o, no sé, alguna ropa, algún material que usen. Entonces, en la imaginación, si no había, todavía, imagínate, no tenían idea de un microscopio muy desarrollado que permitiera ver las bacterias o el desarrollo de las bacterias, ni el mecanismo de la enfermedad, ni virus, ni nada por el estilo. Entonces la imaginación llevaba a pensar que había algún efluvio, alguna cosa que estaba enferma y que emanaban los cuerpos enfermos hacia los cuerpos sanos. Y a esto lo llamaban miasmas. Era un nombre que se le ponía a estas efluvios, llamalos, no sé, vapores o partículas. Esa manera de contagiarse. Claro. Sería. Que es de alguna manera lo que pasa es que ahora tenemos una descripción muchísimo más detallada de cómo funcionan esas bacterias o virus, cómo se transportan a través, en el caso de, por ejemplo, ahora del coronavirus, ¿no? Vieron que claro, lo mismo que está pasando ahora, que o sea, nos contagiamos, el que está enfermo y tiene contacto con el otro. Exacto. Se contagia o podés de repente, con la diferencia que ahí en ese momento eran las personas que estaban fallecidas. Sí, no necesariamente, digamos, también las personas con la enfermedad. Pero, a ver, la historia es, fíjense, como que los hechos, lo observable, si querés, es lo mismo lo que pasaba antes que ahora. O sea, cuando una persona está en contacto con otra o en contacto con los objetos de otra, o como dice Elizabeth, con algún cuerpo que ya está fallecido, que yo, los que los enterraban o los que los hacían las biopsias. Entonces, los que estaban en contacto con esos cuerpos también se enfermaban. Y ahora pasa igual, si vos estás en contacto con alguien enfermo, te enfermás. Ahora, la explicación o el modelo explicativo de por qué pasa eso fue cambiando a lo largo de la historia a partir que hubo nuevas comprobaciones, nuevos estudios y nuevas técnicas, instrumentos que permiten observar. Entonces, ven que la ciencia evoluciona, va cambiando, no es que es una y para siempre y ya está. No, siempre hay algún momento que hay un debate, una discusión, como en el caso que vos traés de Snow, había teorías en pugna, digamos. Unos decían que era por el aire, otros decían que era por el agua, otros decían que era por el contacto físico, las ropas, esto que hablaban de las miasmas, o sea, había varias ideas de cómo era el contagio, hasta que se puede comprobar, verificar, validar que era por el tema del agua contaminada a partir de las heces o los excrementos de la gente que estaba enferma. Así que es un interesante ejemplo. Eso. Claro, es un ejemplo interesante que muestra varias cosas del desarrollo científico. Primero las controversias o las disputas entre distintas opiniones en pugna, que hasta que no se encuentra una buena
prueba experimental o algún diseño experimental que permita mostrar que eso es así, siguen en duda, y eso va avanzando con los tiempos, y la dependencia de la tecnología para medir, para observar, etc. Y después vimos otro que era el de... Tenemos la investigación geográfica. Claro, y exactamente, desarrolló esto de la epidemiología en relación al análisis del mapa en el lugar donde estaba cada uno, esa idea de mapear la ubicación de los enfermos y correlacionarlo con algo, que era en el caso este de la bomba de agua que estaba en un lugar que estaba contaminado. Eso es otra cosa muy importante. De todos los modelos científicos hay una representación, o sea, una imagen, un dibujito, un esquema, en este caso el mapa, o si después es el virus, el coronavirus, qué sé yo, la imagen microscópica del virus y la estructura, si es una ecuación matemática, en fin, lo que sea que sirve como representación del fenómeno en estudio, ¿no? Siempre está también ligado. En este caso el mapa fue un aporte importante. Y nos quedaba uno que era el de, ¿se acuerdan de las ranas? Ah, sí. ¿Cómo era la historia? La electricidad que había en el cuerpo, ¿no? Claro, estaba, si la electricidad estaba en el cuerpo de los animales, en el caso este de las ranas, que igual ya las había matado, cortado por la mitad, y las tocaba, ¿se acuerdan? Con un par bimetálico, con una pincita de 2 metales, y la rana, la pata de la rana se movía, se contraía, aunque estaba muerta. Y estaba Volta. Sí había, ¿no? ¿Cómo, Camila? Al final sí tenía como energía. Claro. O sea, en ese momento el debate que era entre Galvani y Volta, en ese momento lo gana, digamos, Volta. ¿Por qué? Porque construye una pila eléctrica sin animales, que era solamente una capita de un metal, un ácido y otro metal, una pila, como si fuera una pila de monedas, llamémosla, de cobre y de zinc, Sí, eso me acordaba. con un ácido en el medio, puesto con un trapo, un papel, y los 2 cablecitos del extremo generaban electricidad. Y ahí no había ningún animal. Entonces él, digamos, ganó esa disputa en ese momento, mostrando que la electricidad provenía de la diferencia de esos materiales, de esos metales. Sin embargo, tiempo después se demostró, y sí, hoy en día es una evidencia, que los seres vivos tenemos electricidad en el cuerpo. Por ejemplo, les pregunto, ¿qué evidencias hay de que tenemos electricidad biológica nosotros? ¿Qué tipo de estudios nos hacemos médicos que muestran que tenemos electricidad? Ese estudio que se hace que te golpean en la rodilla y que mueves la pierna. Eso no podría ser, pero no es eléctrico. Ahí yo no veo electricidad. Claro, los electrocardiogramas y electroencefalogramas. Son estudios que miden la electricidad del cuerpo, la actividad eléctrica del cuerpo. Por ejemplo, el corazón, cuando late, lo hace porque hay impulsos eléctricos que contraen y relajan las fibras musculares del corazón. Y eso genera un movimiento eléctrico que se puede medir con unos electrodos. ¿Vieron que te ponen? ¿Alguna vez se hicieron un electrocardiograma? Sí. ¿Y cómo lo hacen? Cuéntenme el dispositivo que usan. ¿Qué hacen? Te ponen como sopapitas. No me acuerdo si eran 2 o 4, porque me lo hice cuando era muy chiquita. Algunos se ponen más, porque mi abuelo tiene problemas del corazón y él se enchufa como mucho. Claro, fíjate, te ponen uno en cada extremidad, uno en un brazo, otro en el otro brazo, uno en un pie y otro en el otro pie. A veces ponen en un pie solo, pero bueno. Y después en el pecho. Entonces, la actividad muscular lleva algo de electricidad. Esos electrodos son como pinchecitos muy chiquititos que te tocan en la piel y registran la actividad eléctrica. Todos esos cables van a un aparato que amplifica esa señal eléctrica, que es muy chiquita la que genera el cuerpo, la amplifica y la registra en un papel. Pero lo que está registrando es actividad eléctrica del cuerpo, lo que hacía Galvani, digamos. Así que, como decía Camila, se mostró que sí, que también tiempo después esas ideas tenían valor. Así que eso es muy importante también, ¿no? Que estas disputas que a veces gana uno, digamos, tiempo después la ciencia muestra que, bueno, algo de cierto había, aunque no era exactamente así. Bueno, en fin, ese es un poco el enfoque. Y ahí discutimos también lo ético, si era ético o no cortar una rana por la mitad para estudiar y todo el costado ético, claro, del estudio científico. Que sigue siendo en la actualidad, ¿eh? O sea, hoy en día se desarrollan tecnologías. También hablamos, creo, por ejemplo, de la energía nuclear, por decir algo, ¿no? Que uno dice, qué bien la energía nuclear,
que hay centrales nucleares que producen energía para que nosotros utilicemos. Y por supuesto que nos viene bien, todos tenemos la luz prendida hoy, no todos no, porque algunas compañeras no tenían luz. Pero digo, el problema energético, a todos nos gusta tener energía. Sin embargo, la producción de energía nuclear produce también contaminación radiactiva. Las centrales nucleares tienen altos riesgos, como ha pasado en Chernobyl, como ha pasado en Fukushima, es decir, que se pueden romper por acción humana o por algún fenómeno natural, como fue este tsunami que hubo, y eso genera más daño que beneficio. Entonces, no es tan simple, ¿no? Cualquier avance tecnológico y científico tiene riesgos y muchas veces genera más daño que lo que supuestamente iba a colaborar, o las bombas nucleares, Hiroshima, Nagasaki, etcétera, todo es producto de un mismo conocimiento científico. Así que ojo con una idea tan idealizada sobre, una concepción tan idealizada sobre la naturaleza de la ciencia, ¿no? ¿Ok? Va por ahí el tema de este trabajo práctico que estamos terminando. Buscar ejemplos, conocer algunos ejemplos de las distintas disciplinas de las ciencias naturales y ver un poco la complejidad de la producción del conocimiento científico. Bueno, hasta ahí. ¿Alguna pregunta o comentario? Yo me acordé, hablando de la ética, que una vez en filosofía, no me acuerdo bien si era en filosofía, que en la secundaria, nos habían mostrado que hicieron como un experimento social, sería, y pusieron en el diario que si querías ir a ver un experimento, si querías participar y te pagaban. Entonces, había alguien que agarraba y le mostraba a otra persona diferentes palabras y se las tenías que acordar. Y entonces, si no se las acordaban, le daban como una descarga eléctrica. Exacto. Y era hasta dónde llegaba la gente solamente porque era científico. Y le decían que si no era un científico no lo harían. Muy bueno el ejemplo. Me de eso. Sí, muy bueno el ejemplo. Es decir, como mostrando la autoridad que tiene la ciencia en la concepción de las personas, ¿no? Si el científico te dice que sí, haces cualquier cosa, ¿no? Claro, porque eso me acordé. había un límite, ¿no? de energía que ya le causaba daño al otro, supuestamente, era mentira, ¿no? Y había muchas personas que superaban ese límite porque el científico les había dicho que sí, ¿no? Claro, la mayoría superó el límite, creo. Claro. Che, ¿y eso vos tenés el link al video o algo de eso que nos estás contando? No, me acordé de la secundaria. Estaría bueno buscarlo, para que las compañeras que no lo vieron, es un muy buen ejemplo. Lo voy a anotar. Si te acordás o alguien lo encuentra, lo compartimos en el grupo. En el grupo o en el aula, dale. Porque es muy buen ejemplo, muy bien Camila, buen aporte, de cómo la concepción que tenemos nosotros sobre la ciencia, de que es buena, de que siempre hace las cosas bien y qué sé yo, nos puede llevar a cometer errores gravísimos, como dañar a otra persona porque un científico nos dice que sí, nos hace carita de que sí. Muy bueno ese ejemplo. ¿Algo más, chicas, que quieran decir de esta primera parte? Bueno, entonces vamos con el grupo 1, que se llama Magneto. ¿Yo les comparto acá o ustedes tienen para compartir? ¿Cómo es? Magneto. ¿Para compartir el power, profe? Sí. ¿Para leerlo? Sí. ¿Prefieren que lo comparto yo? Es que todavía no. Como usted quiera, nosotros lo íbamos a leer. Pero es lindo verlo. ¿Lo pongo? Sí, compártelo usted. Por favor. Parate que ahora tengo que acordarme dónde lo guardé, pero en algún lado lo guardé. Acá, TP2. Grupo 1, Oersted, ahí viene. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, a usted no. Ahí recién está compartiendo, profe. Dale. Ahí está. Bueno, las escuchamos. Avanti. ¿Leo, profe? Sí, dale, contanos lo que estuvieron viendo.
estuvimos viendo el experimento de Ørsted, de Hans Christian Ørsted. Le voy a resumir un poco la historia de él. Dale. Nació en 1771 y murió en 1851. Nació en Rudkøbing, Dinamarca. Murió en Copenhague, Dinamarca, influido por su padre que era farmacéutico. Al cumplir los 20 años, en 1979, se orientó por los estudios de farmacia. 3 años después se licenció en medicina, que le hubiese servido para ser abogado. Pero su pasión por la física y la química, en especial por el electromagnetismo, estudió filosofía natural física en la Universidad de Copenhague. Bien. En 1804 fue nombrado profesor catedrático de física y química de la Universidad de Copenhague, donde sus principales trabajos se centraron en el electromagnetismo. El papel de Ørsted como profesor, conferenciante y escritor tuvo para el pueblo danés una importancia similar a la de su descubrimiento del electromagnetismo. En los 50 años que estuvo como profesor en la Universidad de Copenhague, su labor sirvió de inspiración a sus alumnos científicos e ingenieros, contribuyendo al desarrollo científico, cultural e industrial de Dinamarca. Prácticamente solo se elevó el nivel de la ciencia danesa a la altura de las principales naciones europeas, y aunque envuelve en una cierta licencia poética, su influencia en el desarrollo de la licencia poética, su influencia en el desarrollo de la física en su país, tuvo una cierta responsabilidad que luego surgieran en Dinamarca figuras de la talla de Niels Bohr. Claro, ahí quiero, perdonar que te interrumpa un toque, pero comento que, vieron, no todos los países, aún en Europa, tienen el mismo prestigio histórico, cultural, ¿no? Entonces, Dinamarca, y sobre todo en esa época, era como un país de segunda categoría, ¿no? No era como Alemania, como Francia, como Inglaterra. Entonces, el hecho de que surja una experiencia y un conocimiento tan importante como lo que hizo Ørsted, era como algo de mucho prestigio y valoración dentro de del mismo país. Entonces, está interesante lo que cuentan las chicas de que, fíjense, hay otra vez tensiones o diferencias entre la ciencia en un país y en otro país, como que se mezclan cuestiones políticas, de prestigio, de quién es mejor, quién es peor, en el desarrollo científico, ¿no? Muy bien, Chi. Dale, sí, seguimos. Pará, y después, perdona. Y vieron que habla de Niels Bohr. Niels Bohr fue un científico muy importante que tiene que ver con lo que se llama la física moderna, o sea, el desarrollo de la física cuántica, de la física nuclear, el modelo atómico de Bohr, cuando se descubre, o sea, se hace un modelo mucho más complejo y potente del átomo, cómo está conformado el átomo, que hay un núcleo positivo y electrones negativos. Toda esa etapa que es del año 1900 a 1910, son 10 años, entre 1900 y 1910, que revolucionan las concepciones de la física sobre cómo es la naturaleza de la materia. Bueno, uno de los físicos más importantes es Niels Bohr, que también era dinamarqués, ¿no? Entonces lo que está diciendo es, bueno, Ørsted abrió el camino de esta ciencia prestigiosa para Dinamarca, que culmina como la talla de Niels Bohr, ¿no? Entonces, fíjense este entramado entre la producción de conocimiento científico y las cuestiones sociales, políticas de las naciones, ¿no? Muy bien, dale, sigo. Durante este periodo, Dinamarca estuvo literalmente en bancarrota y la población sufrió grandes privaciones, afectadas por las pérdidas provocadas durante la guerra napoleónica, aliándose con Francia, y había librado varias batallas contra las tropas británicas. La flota británica atacó a Copenhague
En Copenhague, 1901. Copenhague se dice, Copenhague. Primera batalla de Copenhague. Ahí va. En 1807, la flota británica bombardeó de nuevo a la ciudad, provocando numerosas bajas civiles. Curiosamente, es conocido como la Edad de Oro de la era intelectual danesa. Okay. La invención en 1800 de la pila eléctrica por Volta hizo entrar en ebullición al mundo científico al hacer posible fuentes permanentes de fluido eléctrico. Profe, acá tengo la imagen, la leo, la historia de la pila voltaica. Ponele ya que la buscaron. Para hacer la pila Volta, apiló alternando los discos de cobre y de zinc, de igual tamaño, intercalando entre ellos un trozo de paño húmedo. Esta pila de disco, entre comillas, empieza y termina con discos de diferentes tipos. Arriba Q y abajo ZN. El Q quiere decir cobre, esto, perdona que te corte, el Q quiere decir el símbolo químico del cobre. Vieron que los elementos químicos se hace una nomenclatura, una denominación con unas letras, un símbolo más cortito, para no tener que escribir la palabra cobre, se pone ese U. Y esto es el zinc, para no escribir la palabra zinc, se pone ZN. Cada símbolo químico, cada elemento químico tiene un símbolo cortito, ¿no? Esto es lo que está expresado acá. ¿Vieron? Esta es otra cuestión. Cuando uno habla de modos de representación que establece cada ciencia, cada disciplina, por ejemplo en química, una cosa muy común son los símbolos químicos y las ecuaciones químicas. Bueno, por acá abajo no se ve muy bien, pero están los nombres de los elementos químicos, los iones y las ecuaciones químicas, ¿no? Sí, dale, sí. Conectando los discos situados en los extremos por medio de un alambre, logró que fluyera un flujo eléctrico por él, impregnando el trozo de paño intercalado en determinadas sales. La corriente obtenida era mucho mayor. Luego de que Volta hizo conocer la pila voltaica, empezó a realizar experimentos. Oster y su contribución más importante al electromagnetismo fue en 1813, cuando predijo la existencia de los fenómenos electromagnéticos. Había descubierto que una corriente eléctrica produce efectos magnéticos. La inspiración original de sus experimentos fue la convicción metafísica de la unidad de todas las fuerzas de la naturaleza, que él deducía de los filósofos de la naturaleza, alemanes, en particular de Friedrich. Al profe no me sale el... Son difíciles estos alemanes. Schelling. Sí, todo muy complicado. Schelling, y viste cómo son los alemanes. Sí. Friedrich Schelling. Partiendo de estas perspectivas, Oster estaba convencido de que en la naturaleza debía existir un vínculo entre electricidad y magnetismo. Solo era cuestión de encontrarlo. Bueno, acá quiero parar un cachito, porque fíjense, esto que está diciendo ahora tiene que ver más con aspectos ideológicos, sus ideas, sus concepciones. Él suponía, en base a los filósofos, que la naturaleza tenía que tener una unidad, etcétera, pero no está hablando de los observables, ¿no? De los hechos. Acuérdense esa discusión. ¿Qué es lo que se puede observar, por un lado, y cuáles son las ideas o los modelos mentales que lo explican, por otro? Entonces, acá lo que nos estás contando es cuál era la idea, el concepto de Ørsted sobre la unidad de los fenómenos eléctricos, por un lado, y magnéticos, o sea, lo que hacen los imanes, por otro. Son dos fenómenos que como experiencia son distintos. Por un lado, la corriente eléctrica que se generaba en la pila de Volta, y por otro, el magnetismo producido por imanes o piedras que tienen esta propiedad magnética, sobre todo con materiales ferromagnéticos, llaman con metales ferromagnéticos como el hierro, ¿no?
Pero eran dos campos de fenómenos distintos, separados, por un lado la electricidad, por otro lado el magnetismo, y él tenía la idea, el concepto filosófico de esas cosas tendría que estar unidas. Pero falta todavía ver el hecho. A ver, avanzamos. En 1820, Oster preparó en su casa una demostración científica a sus amigos y estudiantes. Planeó demostrar el calentamiento de un hilo por una corriente eléctrica y también llevar a cabo demostraciones sobre el magnetismo, para lo cual dispuso de una aguja de compás montada sobre una peana de madera. Mientras llevaba a cabo su demostración eléctrica, Oster notó para su sorpresa que cada vez que se conectaba la corriente eléctrica se movía la aguja del compás. Se cayó y finalizó las demostraciones, pero en los meses siguientes trabajó duro intentando explicarse el nuevo fenómeno. Paramos un cachito acá que es muy importante que entiendan qué es lo que acaba de contar acá la compañera. ¿Qué es lo que pasó? Me gustaría que me cuenten qué ven en la imagen, aunque está bastante borrosa. ¿Tienen alguna mejor? No. Bueno, a ver, ¿qué ven en la imagen? ¿Qué ven en la imagen? ¿Y qué es lo que pasó? Me gustaría que me cuenten, a ver. Escucho. No sé si mis compañeras van a aportar algo. Dale, sí, aporten. Che, ¿qué ven en la imagen y qué entienden de lo que hizo Ørsted, que fue tan importante? Piensen que estamos en 2020, esto lo hizo en 1820. Este año es un año muy importante porque se cumplen 200 años de este extraordinario descubrimiento de Ørsted que revolucionó la física y la tecnología y gracias al cual muchos dispositivos y ventajas que disfrutamos hoy como sociedad se basan en esto. Así que sería importante como un reconocimiento al trabajo de Ørsted, que por lo menos entiendan ese dibujito, che. A ver, ¿qué ven? Lo que dice arriba, lo que estaba contando arriba, la explicación esto de que él hizo una demostración para sus amigos en su casa, donde en esa demostración se da cuenta que el movimiento de la aguja del compás. ¿Qué sería el movimiento de la aguja del compás? ¿Qué entienden de eso? ¿De qué está hablando? ¿Qué es un compás? Yo entendí que lo que él estaba haciendo, esto de juntar, de demostrar que mediante determinados dispositivos, como el compás que tiene metal, al tener el contacto con la aguja que también era metal, o sea, iba transmitiendo esa electricidad entre un objeto y otro. Eso es lo que entendí. ¿El resto de las compañeras qué opinan? Hola, buenas tardes. ¿Hay alguien ahí? Hola. Quiero escuchar qué entendieron de la experiencia de Ørsted. Sí, Marina, perdón, dale. Sí, que lo que él hizo fue que a partir de la pila ejerciera fuerza sobre la aguja y le hiciera girar. ¿Y la aguja qué era? ¿Por qué giraba? ¿De qué estábamos hablando? ¿Una aguja cualquiera? ¿Una aguja de coser? Ah, a ver. Una aguja que hizo para que girara. Entonces ahí se dio cuenta que si ponía el compás de una forma, la aguja giraba para un lado y si no giraba para el otro. Más o menos, ¿eh? Pero no me queda claro qué es el compás o qué es la aguja esa, ¿de qué estamos hablando? De una brújula. Ah, bueno, una brújula. ¿Y por qué no me dijeron la palabra brújula? Que me dicen compás. Yo no entiendo nada si me dicen compás, si no sabía que era una brújula. Es muy importante, che. Era una brújula. Les pregunto a todas, a las del grupo y al resto. ¿Qué es una brújula y cómo funciona? ¿Es algo de los campos electromagnéticos o eso pensaba yo? Más o menos, pero quiero más detalles. Algo de los campos electromagnéticos, dicho así. Detalles, una brújula. Va por ahí, pero... ¿No se hace la energía de la Tierra también? Eso lo ayuda a girar y... Tiene que ver con el planeta Tierra, tiene que ver con girar. Bien.
Un elemento para orientarse, dice Nadia acá en el chat. Bien, vamos mejorando. ¿Cómo se orienta la brújula? Para orientar los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Norte, sur, este, oeste. ¿Y la brújula para dónde apunta? Para el norte, dice Nadia Nieva. Bien, vamos mejorando. Entonces, si vieron alguna vez una brújula en la vida, ¿vieron alguna vez una brújula en su vida? Pregunto. Sí. Sí, ¿usaron alguna vez? Sí. ¿Tienen en su casa una brújula? Sí, yo lo tengo en una llave. Es una brújula chiquita. Ahí va. ¿Y cómo haces para que funcione la brújula de la llave? No, yo camino y se va moviendo la. Sí, pero apunta para cualquier lado. Si te va caminando, se mueve así, allá, para allá, para cualquier cosa, ¿o no? No, se va quedando, depende de la dirección que uno vaya, se va quedando si de acuerdo al punto cardinal que vos te dirijas. Sí, pero a ver, supongamos que esto fuera la brújula. Yo la voy llevando así, colgada de la llave, moviendo para cualquier lado, y ella me apunta siempre para el norte, aunque yo la mueva así, ¿o tengo que hacer algo para ver dónde está el norte? No, o sea, depende de la posición donde te encuentres. O sea, sí, chicas, pero la tengo que dejar quieta la brújula. La tengo que apoyar en una mesa, en algún lugar, dejarla quieta, y ella sola se va a orientar, la aguja de la brújula se va a orientar apuntando ¿a dónde? Al norte. Al norte. Pero la tengo que dejar tranquila, porque si yo la estoy moviendo todo el tiempo, la brújula apunta para cualquier lado. Sí. Y si yo la agarro con la mano y la doblo así, apunta para donde yo quiero, no para el norte. Entonces la tengo que apoyar, dejar quieta, horizontal, tranquila, permitir que gire y se orienta hacia el norte. Ponele que eso, revísenlo, chicas. Esto es un tema además que en inicial es muy divertido de usar y de jugar con brújulas. Y con imanes. ¿Qué pasa si yo tengo la brújula y le acerco acá de costado un imán, por ejemplo, el imán de la heladera, el imán de un motor eléctrico, el imán que vieron? Se atrae. ¿Se atrae con qué? Con la energía del imán. ¿Quién se atrae con quién? La aguja de la brújula con el imán. Entonces, suponete que tú estabas apuntando así, yo vengo con un imán, se dobla para el lado del imán. O se aleja del lado del imán. Pero ya no apunta al norte, apunta para el lado donde yo le metí un imán. Entonces, si yo tengo una brújula, por ejemplo, cerca de la heladera, del imán de la heladera, les pregunto, ¿va a apuntar al norte o va a apuntar a la heladera? Y al norte, porque si está quieta siempre va a apuntar al norte. No, porque la heladera tiene un imán mucho más fuerte que el magnetismo natural de la Tierra. Entonces, vamos a repasar un poquito. El planeta Tierra se comporta como un gran imán. El planeta Tierra. Si yo dejo una brújula, que es una aguja imantada, que se puede mover libremente, porque está, como ahí en el experimento de Wester, suspendida en un soporte que le permite girar, o algunas brújulas están sumergidas en un fluido para que puedan girar libremente. Entonces, esas agujas imantadas se van a orientar de acuerdo al campo magnético terrestre hacia el norte. Entonces, cuando logran esa orientación, apuntan hacia el norte. Ahora, si yo les pongo otro imán de costado, un imán, como decíamos, de heladera, por ejemplo, o el imán de un motor, ¿vieron alguna vez imanes, no? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, ¿dónde? Sí, sí. Por ejemplo. Tengo yo en la heladera. Ahí va. Por ejemplo, en los pescaditos que se hace la actividad con los chicos. Muy bien. Imanes en los juguetes, que vienen con imancitos. Sí. ¿En algún otro lado vieron imanes? Los destornilladores. Muy bien, dice Nadia acá en los parlantes. Los parlantes de audio, de los autos, de los equipos, tienen un terrible imán. A veces cuando eso se rompe o se tira, uno saca los imanes de ahí para jugar, que están buenísimos, son repotentes. Eso guárdenselos si consiguen. Encuentran algún parlante tirado por ahí. Hay agendas que también tienen en las puntas imanes como para que se mantenga. No te escuché, Lara, al principio. ¿Qué?
que hay diarios o libretas así. Que tienen un imancito para guardarlo, sí, también. Y Etelvina, que no sos Etelvina, sino Aldana, ¿qué decías? No, yo no decía nada, profe. Porque se movía el audio de tu imagen, por eso pensé que estabas hablando. Sí, al lado de la ventana y hay viento y cada vez que suena la ventana se mueve. Bueno, entonces, los imanes, si yo los acerco a una brújula, desvían a la brújula, porque hay un campo magnético. Bueno, esos conocimientos ya se tenían en la época de Ørsted, ¿está bien? Entonces estaban los fenómenos magnéticos por un lado, por el otro los fenómenos eléctricos. Volta había hecho circular corriente eléctrica. Y lo que Ørsted hizo es combinar las dos cosas. Volvamos al dibujito que mostraron las chicas. Que por ahí no es el más bonito, pero ¿lo ven? ¿Están viendo abajo la imagen de la experiencia de Ørsted? No. ¿No se ve en pantalla? Perdón, esperen que comparto. Perdón, tengo que compartir pantalla porque si no se ve. Ahí voy, Bueno. Vamos a apurar un poco. Ahí está. ¿Ahora ven? ¿Abajo? Sí. Fíjense, esto que está acá abajo, es como un palito, un soporte, que arriba tiene la aguja, que es lo que llama compás en este texto, que es la brújula. Yo acá les critico al grupo que si pusieron la palabra compás, tendrían que haber explicado que era una brújula, porque si no nadie entiende de qué estamos hablando. Sí, profe, pero más abajo lo explicamos como brújula, no como compás. Pero cuando lo presentás y yo pregunté y nadie me explicó, tardaron un ratito. Bueno, y la otra es que dicen, ¿cómo dice que está apoyado, montada sobre una peana de madera? ¿Qué es una peana de madera? Hola, buen día, buenas tardes. Bueno, si entendés lo que quiero decir, no pongan un texto si no saben muy bien lo que es, o busquen en el diccionario qué quiere decir, etcétera, porque si no, estás presentando algo que ni vos misma entendés lo que es. Y quizás una imagen que se vea un poquito mejor, porque no se ve muy bien. Bueno, la historia es que es un soporte con una aguja que puede girar, o sea, una brújula. Y acá arriba, ¿qué tiene el tipo entre las manos? A ver. Hola. Tiene el hilo. Un hilo de qué tipo, un hilo de nylon, un hilo de algodón. De metal. De metal, tiene que ser conductor eléctrico. Claro. Ahí va. Eso lo conecta a la pila de Volta, que no se ve muy bien acá si es esto o qué, porque la imagen no es buena, la verdad. ¿Y qué pasa? Cuando circula corriente por el hilo de metal, corriente que sale de la pila de Volta, ¿qué pasa con la brújula? Se mueve. Se mueve. Muy bien. Y eso es lo que vinculó fenómenos magnéticos, la brújula, con fenómenos eléctricos, que es lo que pasa por el cable. ¿Está bien? Entonces, el dibujito, la verdad que es bastante fulero, pero más o menos esa es la historia. Seguimos. La próxima mejor, profe. Espere, profe, que se me reinició el Bueno, y si no, otra compañera que lea. No sé si alguno quiere leer o sigo leyendo. Ya lo encontré. Bueno, dale, avanti. A Ørsted no se le ocurrió ninguna explicación satisfactoria del fenómeno y tampoco trató de representar el fenómeno en un cuadro matemático. Sin embargo, publicó enseguida el resultado de sus experimentos en un pequeño artículo. Y ahí dice la explicación del artículo en latín. Titulado en latín. Dale, léelo, dale, a ver cómo sería, más o menos. Experimenta circa effectum conflictus electrici in acumagnetica. Sus escritos se tradujeron enseguida y tuvieron gran difusión en el seno de la comunidad científica europea. Los resultados fueron criticados con dureza. Un par de cosas de esto, ¿no?
primero, él no desarrolló una explicación muy satisfactoria de por qué pasaba eso, era un fenómeno bastante raro, ¿no? Sin embargo, lo publicó igual, ¿ven? Publicó el hecho, el resultado de la experiencia, esos son los hechos, los observables, aunque la explicación era bastante confusa y como dijiste antes, el tipo estaba muy inspirado en ciertas filosofías alemanas de la unidad de todo, pero que no tenían muchos sustento científico. Entonces, si bien el hecho era válido, era interesante, sus explicaciones dejaron bastante que desear a los científicos de la época. Entonces, ven cómo avanza la ciencia. No es solamente una cuestión de que a mí se me ocurrió una idea, sino que la tengo que correlacionar con las observaciones experimentales. Y tampoco es solamente que hago un experimento y ya está, sino tengo que dar una buena explicación para que sea aceptado. Todo eso es un trabajo, digamos, riguroso, largo, laborioso, ¿no? Y otra cosa que me interesa de lo que trajeron las chicas, está muy bueno. El tipo lo publicó en latín, el experimento. O sea que hay como una lengua, un idioma, que era más valioso, más, digamos, válido, más importante, como decíamos hoy, más prestigioso que otros, ¿no? Fíjense cómo se mueven dentro de la ciencia cuestiones de prestigio, de autoridad, lo que hablábamos hoy al principio de ese experimento, que si te lo dice el científico, aunque no entiendas nada, vos lo haces, aunque estés en contra y te parece que por ahí le haces daño a otro, pero si te lo dice el científico sin reflexionar, lo haces, ¿no? Una cuestión como de autoridad que se mezcla en el discurso científico, que es importante que uno empiece a pensar, como adulto. No por el hecho de que algo esté escrito en latín, es mejor. No por el hecho de que algo venga escrito en inglés, es mejor. Tenemos que poder pensar por nosotros mismos la validez de las cosas. Está, digamos, asociado. Pero como él sacó, o sea, fue como de repente sacó sin esperar una explicación. Una explicación que sea más adecuada para otros, él la sacó, no esperó, la sacó y por eso, porque no se entendía. Ahora, también hay otra cosa en lo que vos decís, que también es importante en cómo funciona la ciencia, que es que el primero que publica algo gana prestigio, ¿entendés? Reconocimiento, fue el primero que inventó tal cosa, descubrió tal cosa, explicó tal cosa. Hay como una carrera por publicar primero y que no te gane otro, ¿no? Así que la producción de conocimiento científico también está imbuida de estas cuestiones humanas, bien de competencia, de hacerlo primero que otro, de aunque no esté totalmente terminado, lo publico igual porque si no otro lo va a publicar antes, ese tipo de cosas, ¿no? Así que en el ejemplo se ven esas cuestiones. De todas maneras, yo te digo, yo tengo un conocido, un mexicano, que es especialista en la historia de Oersted, y él dice que estas versiones que circulan por la web, de cómo fue la historia, ves que vos contás que fue al azar, que fue de casualidad que se dio cuenta, y medio lo ocultó y después lo escribió. Bueno, hay estudios posteriores que muestran que no fue tan así, y que el tipo estaba buscando, ya conocía las relaciones entre el magnetismo y la electricidad, y lo que estaba buscando era una explicación satisfactoria, pero que hizo muchos experimentos buscando esto. Y claro, que no fue... no solo pasaba por qué pasaría si juntaba a los dos, o sea, como que hubo algo más allá que eso. Eso, y además que no fue por azar, digamos, sino que el tipo estaba en búsqueda de esas relaciones, ¿entendés? Como que hay una relación entre las ideas de lo que uno espera o piensa que puede pasar y las experiencias, como que las experiencias no se hacen porque sí, no se hacen al azar, de casualidad, sino que se diseñan las experiencias para poner a prueba hipótesis, ¿no? Eso tiene que ver con la manera de construir conocimiento, que después lo vamos a ver en relación a los niños, de la misma manera. No hacemos cualquier experiencia con los niños por cualquier cosa a ver qué pasa, a ver si nos damos cuenta de algo. No, tenemos una intencionalidad, queremos comparar algunas cosas, analizar algunas propiedades, buscar algunas relaciones, y eso nos lleva a diseñar ciertas experiencias, ¿no? Así que eso es interesante de lo que cuentan. Ah, acá está muy bien. Bravo las chicas. Esta sí que está muy bien. Acá te he explicado, profe, pero de este error no hablaba Marina. Perfecto. Había dicho que a ella se le intercalaba, pero nosotros no lo entendíamos bien en qué. Y por eso se puso el otro. Está buenísimo. Ella me dijo, vamos a intercalarlo, o sea, ponerlo bien. Pero no lo pudo editar, si ella no había dicho
Por eso lo estábamos buscando y yo recién le mandé mensaje y le digo. Bueno, dale, cuenten este. Ahora sí. Se explica bien. Sí, dale, ahora cuenten este. Me retracto de lo que dije antes. El otro era un esquema más de, digamos así, ilustrativo de la situación donde vivía Oeste, cómo estaba vestido y qué sé yo. Y en este se explica mejor el experimento. Dale, contalo. Tu experimento del 21 de abril de 1820 consiste con una pila voltaica de unos 15 o 20 voltios. Observó cómo al conectar el circuito se desorienta una brújula cercana al mismo. Es decir, la corriente eléctrica ejerce una fuerza sobre las agujas de la brújula. Sitúa una aguja imantada libremente de modo que ésta se orientaba en la dirección norte-sur. A continuación, colocó un cable eléctrico sobre la aguja y por lo tanto en la misma dirección. Este cable lo conectó a una pila eléctrica y al cerrar el circuito comprobó que la aguja de la brújula se desviaba de su dirección original, situándose perpendicular al cable, es decir, en la dirección este-oeste. Si la corriente eléctrica era capaz de hacer girar la aguja de la brújula, Oeste concluyó que dicha corriente eléctrica produce efecto magnético. La electricidad y el magnetismo no son fenómenos independientes, sino que está relacionado, y acuñó el término electromagnetismo para designar la física que englobaría desde entonces a ambos fenómenos. Muy bien. Y usted, profe, lo puedo poner. Y ahí lo puso. ¿Lo ven, chicas, cómo es entonces lo que contó la compañera? Muy bien. Lo pueden agrandar desde el celu, o sea. Claro, para ver bien el detalle, pero ¿se ve lo que yo estoy mostrando? A ver, si quieren lo agrando yo, si puedo. No, me fui a los caños, esperen. No. No, pero ella misma, profe, lo pueden agrandar. Dale. O sea, tocan la pantalla. Bueno, y lo hacen así. lo que quiero que entiendan es así. Cuando no está circulando corriente, así, la aguja apunta en la dirección norte-sur y el cable pasa por arriba, no está en contacto. Cuando circula corriente, entonces se genera un campo magnético que desvía la aguja. Pero no hay contacto físico entre la brújula y el cable. Están separados unos 5 o 10 centímetros. Sin embargo, algo actúa a distancia entre el cable y la brújula. Bueno, eso es el campo magnético generado por la circulación de corriente. Bueno, ese fenómeno revolucionó la historia de la ciencia y la tecnología, porque a partir de ahí se pueden construir, por ejemplo, los motores eléctricos. Si vos haces circular corriente por un bobinado, o sea, por un arrollamiento de cable, que está en un imán, generás que se mueva. O sea, generás un campo magnético y generás un movimiento, un motor. Y todos los motores eléctricos que nosotros usamos todos los días se basan en esto. Y también los generadores eléctricos, porque, por ejemplo, la luz que estamos usando ahora en casa viene de generadores que son grandes bobinados que se mueven dentro de campos magnéticos. Y eso genera electricidad. Y todo eso es gracias a este descubrimiento, a este fenómeno que pudo observar en 1820 Oeste. Muy bien, avanzamos. Dale. Este experimento también se escribe la ley de Hoster o la ley de mano derecha. La dirección del campo magnético en un punto, la dirección de las puntas de flecha en las líneas de campo magnético, que es la dirección en la que el polo norte de la aguja de la brújula se puede encontrar a partir de la corriente por la. Si la mano derecha se envuelve alrededor de un alambre, de modo de que los puntos del pulgar en la dirección de la corriente
corrientes convencionales, el flujo de carga positiva, entre paréntesis, los dedos van a curvarse alrededor del alambre en la dirección del campo magnético. Bien, ese es el dibujito que está acá. Eso es la idea de, o sea, la regla para darte cuenta cómo es el campo magnético producido, ¿no? Acá se ve. En este cable está I, que es la corriente eléctrica, la flecha roja, indica cómo circularía la corriente eléctrica, los electrones dentro del cable, digamos. Si uno pusiera la mano, no es que la va a poner porque por ahí te da corriente, pero si uno pusiera la mano derecha en este sentido, con el dedo pulgar apuntando en la dirección de la corriente, los otros dedos de la mano indican cómo sería el campo magnético B generado alrededor del cable. Tiene esta forma, ¿no? Es como, son círculos en un plano perpendicular al cable y que apuntan en esta dirección, como está marcado acá. Y este campo que se genera alrededor del cable, en el espacio que rodea el cable, un campo magnético, es el que puede mover la brújula o puede mover, como decíamos, un motor, etc., ¿no? Bueno, esos son los detalles que son complejos matemáticamente, por eso Einstein no los pudo en su momento escribir, pero tiempo después otros científicos basados en esto los fueron desarrollando matemáticamente. Sí. ¿Seguimos? ¿Hola? ¿Quedó alguien? Se desconectó. Upa. Bueno, sigo. Sigo yo. ¿Alguien quiere seguir leyendo del grupo? ¿Están? Sí, lo leo. Hola, profe. Acá. Dale, siga. Vamos que se hace de noche. Sí, si te escucha cualquier cosa en la vista, tengo muy mala conexión. A partir de este experimento, muchos científicos se interesaron sin imaginar su potencial en este momento, abriendo el camino para que Andrés Morel Ampère, que matemáticamente hizo la fórmula. Ampère se llama, André María Ampère. Ampère. Dale. Aunque esta no es la fórmula básica, dados dos cortos corrientes paralelos, uno sería L1 y 1 y 1 y 2 sería corriente I, a la intensidad de corriente se la llama I, y 1 y 2. Disculpe, profe, se me había... Está bien. Tenía que renovarlo Omega porque... Uy, no importa, dale, seguimos con la otra compañera, puede leer, no te preocupes. Influyendo en segmentos de hilo las longitudes L y L, y separando por una distancia R, la fórmula básica nos proporciona las fuerzas entre ellas como proporcional A, L1, L, I, LR. Se hacen más complicadas y las corrientes fluyen en direcciones inclinadas entre sí por un ángulo. Entonces, para hacer las fuerzas entre hilos de formas complicadas que transportan corriente eléctrica, debe sumarse todas esas pequeñas aportaciones en la fuerza. Para dos hilos rectos, el resultado final es como arriba una fuerza inversamente proporcional. Bueno, no entremos en el detalle matemático, pero lo que quiero que vean es que primero hay esquemas, o sea, esquemas de representación, dibujitos, ¿no? De la situación. Letras que indican corriente eléctrica, campo magnético. Después aparecen ecuaciones matemáticas, formas matemáticas de representar la fuerza, las distancias, si va al cuadrado, si va al lineal, las longitudes, la intensidad de corriente. Aparecen magnitudes físicas vinculadas al fenómeno, en todo proceso físico. Bueno, dale, siga. ¿Sigo yo? Dale. Yo? Bueno. Michael desarrolló la ley de electromagnetismo al año siguiente. En 1821, Michael inventó el motor eléctrico y con esto se obtuvo... Eli, perdona. ¿Qué pasó? ¿Querés que lea yo porque no se entiende? O sea, como... Se corta un poquito, sí. Bueno, listo, no hay problema, muy mala conexión, adelante. Dale. Michael Faraday desarrollarán las leyes del electromagnetismo.
Al año siguiente, en 1821, Michael Faraday inventó el motor eléctrico y con esto se optimizaron muchos procesos. Entre 1820 y 1831 hubo una búsqueda incesante por obtener el fenómeno inverso, producir electricidad a partir de un campo magnético. Este desafío fue superado por Faraday, a quien describió por primera vez la inducción electromagnética, cuya principal aplicación es el generador eléctrico. El proceso, iniciado por Hans Christian Ørsted en 1820, tuvo su punto culmine en 1864, cuando el físico escocés James Clerk Maxwell demostró que el campo electromagnético satisface la ecuación de ondas. Esto dio origen a las ondas electromagnéticas y en particular a la unificación del electromagnetismo y la óptica. Se asociaron así dos tipos de fuerzas con la electricidad eléctrica y magnética, demostrando una sutil relación entre estos dos tipos de fuerza, involucrando de forma inesperada la velocidad de la luz. De esta relación brotó la idea de que la luz era un fenómeno eléctrico, el descubrimiento de las ondas de radio, la teoría de la relatividad y mucho de la física actual. Tal cual. Muy bien, che, este es el recorrido histórico que hicieron acá, muy bueno. O sea, cómo el descubrimiento de Ørsted, en pocos años, fíjate que desde 1820 a 1864, permitió el desarrollo, como decíamos, de los generadores eléctricos y de los motores eléctricos, que revolucionaron la tecnología y la vida social a partir de ahí, la cultura. Y a partir de estos estudios con Maxwell, dan origen a descubrir que la luz es una onda electromagnética y eso da origen después, en 1900, 1910, a la teoría de la relatividad. Así que es impresionante todas las consecuencias de este primer experimento de Ørsted, ¿no? Sí, avanti. Línea del tiempo que demuestra cómo después del experimento casual de Ørsted siguieron experimentando sobre el electromagnetismo y que todavía se siguen experimentando. Y ahí está la línea del tiempo de... La línea de tiempo de algunas de los que vos no nombraste. Bueno, acá está Ørsted, acá está Biot-Savart, que no lo nombraste, pero tenía que ver con los vectores de las líneas de tiempo. Claro, Ampère, Ohm, de la ley de Ohm, Faraday, que lo nombraste recién, Morse, sí, que produce un telégrafo, o sea, cómo se vincula con lo eléctrico, con lo tecnológico también. Maxwell, que es el que hizo la síntesis de las ecuaciones. Bueno, después Tesla, Graham Bell, etc. O sea, ¿cuántos investigadores y trabajos se van basando en los trabajos anteriores? De esa manera se va construyendo el conocimiento científico a lo largo de la historia y con los aportes de todos. Algunos mejores, correctos, algunos con errores, y esos errores también sirven para avanzar. En fin, así va avanzando el conocimiento científico. Bueno, che, muy buena la presentación, felicitaciones, nos sirvió, es muy buen ejemplo para ver varias cuestiones. Muy difícil los nombres. Sí, los nombres son complicados. Eso, chicas, yo les digo, como maestras, se tienen que ir acostumbrando a leer algunos nombres, algunos, no todos, pero algunos nombres en otros idiomas. Ahora tienen la ventaja que si lo pones en Google, te lo dice en audio, cómo se nombra una palabra en otro idioma. Se pueden tomar ese trabajo. Y en latín también, profe. También. Claro, igual yo lo que les sugiero es no tengan miedo. Uno por ahí se equivoca al principio, no lee mal. Te da gracia, profe. No sabía si reírme o seguir leyendo. Y bueno, pero hay que seguir. ¿Qué va a hacer? Si no, uno no aprende, ¿no? Pero tienen que practicar. La única manera de aprender a leer y a expresarse es practicándolo frente al público, claro, frente a las compañeras, frente a los profes. A veces te saldrá mejor, a veces te saldrá peor, pero practiquen, no se me achiquen. Y bueno, es parte de lo que tienen que aprender como maestras. Che. Pero muy buena la presentación. Los contenidos, cómo lo armaron, tenía aspectos históricos, los hechos concretos, cuál es la experiencia que hizo y cómo la midió, las interpretaciones, la cuestión histórica, las controversias,
esta cuestión social de que Dinamarca estaba considerada un país de segunda y la importancia que tuvo el trabajo de él, todos los contactos las consecuencias que tuvo después esta investigación, en las investigaciones que vinieron después y sus efectos tecnológicos, el motor, el generador eléctrico, de las ondas electromagnéticas, la teoría de relatividad, todo eso origina en el trabajo de Oersted. Así que un ejemplazo y muy buen presentado. Felicitaciones. Bueno, muy bien. ¿Quién sigue? Profe, ¿podemos dar nosotras? Porque mi compañero se tiene que ir ahora, entonces... Sí. ¿Cuál es el de ustedes? ¿El grupo 7? Grupo 7. Always. ¿Presentan ustedes o querés que presento yo? Yo se le pasé por WhatsApp, me parece, al Power. Dale, entonces lo presento yo. Grupo 7, Newton. Acá está. Sí. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Ustedes no? Sí. Sí. Las dos. Bueno. ¿Ahí lo ven a Newton? Sí. Sí, sí. Vamos, Newton. Listo, cuando quieran. Bueno. Isaac Newton fue un físico, matemático inglés, inventor, alquimista y teólogo. Nació el 4 de enero de 1643. Creció en el lado oeste del valle del río Whitehouse, ciudad de Grantham. Estudió en la escuela de King's School en 1665 hasta 1659. Después ingresó a la Universidad de Cambridge, que estudió 4 años, en 2 periodos, en 1661 hasta 1665 y en 1667 hasta 1668. A principios de 1665 comenzó a plantearse la idea de gravedad, que en ese entonces solo se entendía que se extendía hasta el orbe de la Luna, y él dedujo que las fuerzas que mantenían a los planetas en sus orbes, o sea, en sus órbitas, lo hacían mediante a un reciprocamiento, por así reciprocamiento. Reciprocidad será, que es recíproca. Eso, sí. Claro, recíproca, que uno hace una cosa y el otro también hace lo mismo, un ida y vuelta, digamos. A los cuadros de su distancia desde el centro hacia alrededor de las cuales, bueno, los planetas giran, ¿no? Esto se dio en 2 años, en donde surgió lo de la peste, que fue desde 1665 a 1666, en donde le surgió la idea de gravedad al observar una manzana caer desde un árbol bajo la fuerza de gravedad. Esta teoría planteada por Newton, ¿no? Fue tomada, o sea, no se planteó solo por la idea de él, sino que con los años, ¿no? Fue incorporando otras referencias a varios planteos de otros científicos, como por ejemplo Bullialdus, quien sugirió que existía una fuerza desde el Sol y que ésta era proporcional al cuerpo de su distancia, pero él no lo pudo sostener a su idea, ya que no poseía ninguna demostración que lo avale, ¿no? Claro. Después está Borelli, que él planteó que había una tendencia centrífuga en el movimiento de los planetas y tampoco pudo llevar a cabo su teoría porque no tenía las herramientas para mostrar su planteo de esa teoría. Después, D.T. Whiteside, él fue un escritor que escribió sobre la inspiración de Newton y de lo cual Newton se basó, digamos, en esas teorías, ¿no? Que fue las teorías de Borelli. Después está Robert Hooke, quien fue uno de los que acusó a Newton de plagio, en donde decía que le había copiado las ideas y que él planteaba que la gravedad decaía con la inversa al cuadrado de la distancia entre los centros de ambos cuerpos. Teoría que fue utilizada por Newton después. Claro. Después, bueno, con los años se fue reformulando, ¿no? Pero fue una de sus fórmulas principales, digamos. Después están las teorías de Kepler, las leyes de Kepler, que nutrieron también las ideas de Newton, ya que le ayudó a poder desarrollar mejor una formulación matemática
y así poder formular la ley de gravedad universal. Siguiente. Ahí está. Bueno. Newton empezó a reflexionar sobre el hecho de que los cuerpos pesaban en la Tierra, de que la Tierra atraía a las masas. Y también empezó a reflexionar sobre cómo los cuerpos, los astros atraían entre sí. Entonces él se imaginó que tenía que haber una fuerza universal, algo mayor que haga que esos cuerpos se atraigan. Y de ahí él llamó a esa fuerza fuerza de gravitación universal, o gravedad, la cual dio espacio a la ley de gravitación universal, que describe la interacción gravitacional entre dos cuerpos o masas. Después ahí se ve el libro, que la verdad no sé cómo leerlo. No, bueno, está bien. Que esto fue el 5 de julio de 1687, que es la primera vez donde se establece la relación proporcional de la fuerza con que se atraen dos objetos con masa. Filosofía Naturalis Principia Mathematica. Principios matemáticos de filosofía natural sería el librito que publicó la teoría de gravitación universal. Fíjense, 1687. O sea que los fenómenos gravitatorios son casi 2 siglos antes de lo que estuvimos viendo recién de electricidad de Ørsted, ¿no? O sea, primero se resolvieron los problemas mecánicos de movimiento de los cuerpos, gravitatorios, que eso fue lo que hizo Newton, más que nada. Lo eléctrico viene después, ¿no? Históricamente. Bien. Él dedujo que las fuerzas con las que se atraen los cuerpos tienen que ser proporcional al producto de sus masas, que tienen que ser iguales, y dividida por la distancia entre ellos. Con esta fórmula matemática podemos saber con qué, ¿cómo se dice? Podemos predecir la fuerza ejercida por dos cuerpos, claro. Como así también podemos saber la masa de la Tierra. A mí lo que me sorprendió es que él tuvo como un margen de error muy chico cuando calculó la masa de la Tierra. Creo que fue un 0,2%. Claro. A partir de la aceleración que se medía en la caída de los cuerpos, ¿no? Ahora, para que dijiste algo recién que yo no entendí, si entendí mal o qué. Pero, a ver, vamos a ver. Fíjense que siempre en todas los conocimientos científicos, los avances, sobre todo en física, tenemos esquemas o formas de representación. Dibujitos, letras, ecuaciones, ¿no? Esquemas, rotulados. Fíjense esa parte de que cualquier ley o conocimiento está asociado, vinculado a una forma de representación, a un dibujo. Y eso también fue lo que le dio el prestigio, hacer una fórmula matemática. Claro, exacto. Eso tiene una validez mayor dentro del campo científico, ¿no? Cuando se puede formular matemáticamente, pero tiene que ver con lo que vos decías, porque vos podés anticipar. Si yo conozco cada valor de cada elemento que aparece acá, cuánto vale esto, esto, hago la cuenta, puedo predecir cuál va a ser la fuerza en este caso. Por eso por ejemplo, él en esa fórmula matemática a la que estaba apuntando recién, que dice Newton 1687, él ahí no tenía lo que vale la constante de la gravedad. Esta, claro que sí. Claro. Sí. Él lo que hacía era que con los datos que él tenía, hacía que se cancele para poder llegar a ese resultado. A verificar que esto era cierto, más allá de que no había medido el valor exacto de G, que es la constante de gravitación universal. Muy bien. Claro. Pero antes de avanzar en eso, me gustaría que todas entiendan qué es lo que estamos viendo acá. Como hicimos antes con Ørsted, ¿qué sería cada cosa que aparece en este dibujito, cada letra? No sé, a ver, cuéntenme un poco del lado izquierdo. Bueno, ¿qué se ve? M1 es la primer masa. Sí. Después F1 sería la fuerza. Sí. Después está M2, que es la segunda masa, y F2 es la fuerza de esa segunda masa, de cómo se atraen esas dos. Claro. Por ejemplo, ¿qué podría ser M1 y M2 en el caso de Newton? ¿Quién podría ser M1 y quién podría ser M2?
Creo que se podría utilizar en lo que dijo lo de la manzana. Claro, ¿quién sería la manzana? ¿Cuál sería la manzana, ponele? La masa 2. ¿Y esto quién sería? La Tierra. El planeta Tierra, ¿está bien? Entonces, sí. Si está el planeta Tierra y está la manzana, aparecen unas fuerzas que hacen que se atraigan entre sí. Ahora, también podría ser el planeta Tierra y la Luna, que está dando vuelta alrededor de la Tierra. O podría ser el Sol y la Tierra dando vueltas alrededor del Sol. O sea, cualquier par de masas, según Newton, se atraen con esta ecuación que está acá. Ya sea la Tierra y la manzana, la Tierra y la Luna, el Sol y la Tierra, o cualquier par de planetas o masas que yo considere. Eso es lo extraordinario de la formulación de Newton, que era universal, valía tanto para manzanas como para planetas. Sí. Bien, ¿y qué dice la fórmula acá? Cuéntenme esto, ¿qué es cada letra que aparece acá? ¿Ahí? Sí. Acá habla que las fuerzas que ejercen las dos masas son proporcionales, o sea que son iguales al producto que dan, por eso dice multiplicado. Sí. Y que eso hay que dividirlo al cuadrado para que no dé la fuerza. ¿Y el cuadrado de qué? ¿Qué sería R acá? El cuadrado de la distancia. Claro, esta es la distancia que hay entre acá y acá. R sería la distancia. Por eso también con eso podemos calcular la distancia que hay entre distintos cuerpos. Sabiendo la fuerza, ¿no? Pero digo, a medida que aumenta esta distancia, que se alejan los cuerpos, como R está como que la fuerza de esos cuerpos como que se concentra en su centro de gravedad, entre más lejos estén. Eso no lo entendí, pero sé que no, disminuye. La idea es que la fuerza, cuando aumenta R, disminuye, se hace más chiquita a medida que vos te alejás. Si aumenta el denominador en una cuenta, yo divido por un número más grande, disminuye el valor. Por ejemplo, a ver, yo tengo, no sé, 100 empanadas arriba, y ustedes son 20. ¿Cuántas les van a tocar a cada una? 100 empanadas y ustedes son 20. Hola, buenos días, buenas tardes. Qué mal que ando en matemáticas. Tengo 100 empanadas y ustedes son 20. ¿Cuántas les toca a cada una, Silvido? 5. 5, vamos, 5. 100 empanadas y son 20. Le tocan 5 a cada una. Ahora, si en vez de 20, acá abajo yo pongo 100, tengo 100 empanadas y ahora ustedes son 100. ¿Cuánto le toca a cada una? Una. Entonces, antes te tocaban 5 y ahora te toca una. O sea, a medida que aumenta el número de abajo, el denominador, disminuye la fuerza. Por eso, esto depende como R al cuadrado, encima va al cuadrado, pero a medida que se alejan las masas, la fuerza disminuye. Entonces, acá está la fuerza, que se mide en kilos o en newton, la masa, que se mide en kilogramos, masa, R, la distancia en metros, y acá aparecía esa constante que vos decías, ¿no? Bueno, pero la fórmula fue muy importante porque permite predecir, anticipar muchas cosas. Muy bien, avanzamos. No avanzamos más, terminó. ¿Algo más, chicas? Era solo una intro de eso. ¿Algo más quieren decir? Sí, que recién la constante se descubrió, la formularon en 1789 por Henry Cavendish. Cavendish la pudo medir, pero la midió con una idea que había tenido. Eso es otra cosa linda en la historia. Saben que Newton no hacía experiencias, no hizo experimentos, digamos. Hizo cálculos y formulaciones y usó, como bien decían las chicas, experiencias y resultados y datos de otros científicos. Él lo que era un genio pensando, digamos, pero no hizo experimentos. Pero él diseñó, en uno de sus escritos, dice, ¿cómo se podría hacer para medir la constante G a través de una balanza de torsión? Se llama, o sea, poner dos bolas muy pesadas cerca y ver cómo se gira una balanza de torsión, o sea, unas barras están colgadas de unos alambres en función de esa fuerza de gravedad. Pero el tipo no lo hizo el experimento, Newton. Lo diseñó y dijo, no, pero sería muy poquito lo que se mueven y no se podría medir. Y qué sé yo. Y varios años después, casi 100 años después, se pudo medir
con precisión Cavendish, otro experimentador, en base a la sugerencia metodológica que había dejado Newton antes. Pero fíjense todo el tiempo cómo estamos viendo que hay ideas, hechos, experiencias que van y vienen. Y otra cuestión linda que contaron que me gustó es la disputa con Hooke, con el otro científico que decía que él había descubierto primero cómo era la cuestión de la ley de gravitación universal, y hubo bastante. Es como su mayor enemigo, decía. Claro. Sí. Eso, fíjense entonces, que esta idea de que los científicos son todos buenos y que nadie se pelea, y qué sé yo, no es tan así. Está cruzado toda la producción de conocimiento científico con cuestiones personales, competencias, etc. Bueno, muy bien. ¿Algo más, chicas, que quieran decir de Newton? No. Bien. Después hay como que dicen muchas cosas de cómo era él, pero es como más chusmerío. Sí. Y bueno, pero un poco de chusmerío viene. A ver, contá. ¿Qué sabes de chusmerío? Por ejemplo, él decía que tenía como una personalidad como que era muy creído, era malo con los otros porque él se creía superior. Sí, sí. Muy arrogante. Muy arrogante, sí, despectivo con los demás, sí. Tal cual. Y también sí. Leí, no sé si era verdad, pero una mujer dijo que él nunca había tenido relaciones con nadie. Sí, también hay un cuento como que era homosexual, digamos, que el tipo tenía problemas con las mujeres en ese sentido. Más para no podía ser asexual, ¿no? Si no tenía minas. Exacto. Estaba mal visto. Sí, hay mucho sobre eso también escrito, sobre su sexualidad, tal cual, y cómo eso influía también en la época. No es lo mismo ser homosexual hoy, en 2020, que en 1665, ¿no? Claro, si podías te apiedraban. Exacto, era considerado una enfermedad, una brujería. Y hacían esas cosas que te ponían como químicos como para castrarte. Eso casi, después, ¿no? Sí, tal cual. Hasta no hace tanto se hace eso, ¿no? Se hacía eso. En la misma Inglaterra. Sobre todo la sociedad inglesa en relación a las cuestiones de género, a la homosexualidad, digamos, apoyados en discursos de la iglesia, ¿no? No tampoco. Sí. Eso también es otra cuestión interesante para considerar la relación entre la ciencia y la religión. Y en esa época, sobre todo, cuanto nos vamos más a la Edad Media, más fuerte es ese vínculo ideológico entre la iglesia, los dogmas de la iglesia y el pensamiento. Era Galileo que se tuvo como que disculpar y dar la cara diciendo que era todo mentira lo que había dicho. Tal cual, si no lo agarraba la Inquisición y lo cocinaban, tal cual, sí, sí. La iglesia en todo ese periodo, digamos, la Edad Media sobre todo, era infernal el avance, la presión que sometía sobre las ideas, ¿no? Bueno, después se tuvo que reconocer, hace poquitos años, muy poquitos años, la iglesia como institución pidió disculpas por lo que le habían hecho a Galileo. Hace pocos, te diré 20 años, una cosa así. Recién pidió disculpas la iglesia como institución por lo que le había hecho a Galileo en la época de la Inquisición. Así que toda esa historia, antes del advenimiento de la modernidad, o sea, todo lo que es la Edad Media, es muy interesante ver estas relaciones entre lo cultural, digamos, lo religioso y lo científico, ¿no? Y bueno, nosotros valoramos y nos importa mucho la ciencia como una construcción social y que pensamos que es la menos peor de las maneras de pensar el mundo, pero tiene, o sea, es mejor que los dogmatismos, es mejor que los movimientos así que sin reflexionar proponen teorías o principios sin mucha reflexión y que llevan a muchos errores y que sostienen la desigualdad entre las personas. O esto que vos decías, condenar a la homosexualidad pensando que es, no sé, una enfermedad, algo del diablo y sacrificar a las personas porque tengan esa orientación sexual, nos parece aberrante. Yo creo que nos atrasó mucho eso. Bueno, pero eso hoy en día nos parece aberrante, por lo menos a la mayoría de las personas, pero, como saben, en otras épocas era considerado como una verdad, ¿no? Entonces, el avance de la ciencia va mostrando lo mismo, por ejemplo, el nazismo, o sea, el racismo, suponer que una determinada raza, entre comillas, es superior a otra. Por ejemplo, todos los europeos que vinieron acá a América a destruir, a devastar, a matar, a aniquilar a los pueblos originarios, considerando que eran superiores. ¿Superiores a qué? O sea, la esclavitud con los pueblos africanos. Hoy en día sigue habiendo estas miradas racistas sobre ciertas supuestas razas que son superiores a otras. Entonces, todo eso fundamentado desde una ciencia, entre comillas, una ideología,
bueno, es terrible, ¿no? Entonces uno tiene que tener conciencia de que esos errores o esas desviaciones muchas veces fueron llamadas científicas y que por eso digo, lo menos peor es el trabajo del científico, así cuando se correlacionan hechos, datos, opiniones de otros, lógica, armado coherente, pero esa construcción tiene idas y vueltas, tiene lados oscuros, tiene cuestiones humanas, y bueno, hay que conocerla en ese sentido. Así que muy bueno el ejemplo, chicas, muy bien. ¿Algo más de Newton? Gracias, profe. No, nada más. Muy bueno. ¿Y qué nos falta? Uno más. El grupo 6, Hubble. ¿Están las chicas de Hubble? Hola. Hola, profe, sí, acá está. Vamos. Hola. ¿Pasamos el power? Sí, falta una compañera que está sin luz. Dale, bueno. Lo contás vos. Sí. Ahí estoy abriendo, a ver si. Bueno. Sería el último. Sí. La media lenteja, mi máquina. Upa. Dale, cuando quieran. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, se ve. Dale. La expansión del universo y la teoría del Big Bang de 1929 de Hubble. La idea de que vivimos en un universo en expansión es uno de los descubrimientos más inesperados e importantes de la física del siglo XX. Durante decenas de miles de años, todos y todas, incluidos los astrónomos, habían supuesto que el universo era un escenario estable e inmutable, en el que los eventos astronómicos tenían lugar. Pero en los años 1910 y 1920, varios físicos y astrónomos hicieron diversos descubrimientos que desafiaban las interpretaciones fáciles. Estos fueron explicados por el astrónomo Emil Hubble en 1929, con la teoría del universo en expansión. Emil Powell Hubble, astrónomo y astrofísico, doctor en ciencia, nació el 20 de noviembre de 1989 en Marfield, Estados Unidos. Falleció el 28 de septiembre de 1953 en San Marino, California, Estados Unidos. El conflicto de la época fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Él fue uno de los importantes astrónomos estadounidenses del siglo XX, famoso por la creencia general de que en 1929 había demostrado la expansión del universo mediante el corrimiento al rojo de galaxias distintas. Hubble observó un desplazamiento de la frecuencia de la luz de las galaxias, el llamado efecto Doppler, que permite medir con ondas de radio a qué velocidad se mueve un carro o una pelota lanzada por un pitcher. No había duda, el estudio de la luz de 18 galaxias llevaba a la conclusión de que las galaxias se alejaban unas de las otras de una manera matemática precisa. La velocidad de alojamiento es proporcional a la distancia. El universo entero se estaba expandiendo. Al volver de sus servicios en la Primera Guerra Mundial, en 1919, comenzó a trabajar en el nuevo observatorio del Monte Wilson, donde tenía acceso a un telescopio de 254 centímetros. Era el más potente del mundo. En el observatorio se centró en el estudio de lo que se conocía como la nebulosa, que eran gases iluminados por estrellas en su interior.
Eso formaba parte de la Vía Láctea. Campbell supo medir la distancia a varias de estas nebulosas y concluyó la expansión del universo y la teoría del Big Bang. La idea Este descubrimiento expandió los límites del cosmos, pero no era sino la primera etapa de un descubrimiento monumental. ¿Cómo sabemos que se expande? Nuevamente por el efecto de Doppler. Un telescopio y un espectrógrafo confirman que todo lo que se ve en el cielo se está alejando de nosotros porque su radiación no llega corrida al rojo, y esta velocidad de fuga es proporcional a la distancia. Cuando más lejos de nosotros está un objeto, más rápido se nos escapa. Sí. ¿Puede poner de nuevo el Power, profe? La parte anterior. ¿Están viendo el Power ustedes? Sí, lo que pasa es que lo leemos del Word y del Power, que más o menos dice lo mismo. Y más o menos, pero te recomiendo que leas lo mismo que estamos, o nos expliques lo que estamos viendo, porque si no, no se entiende. O sea, nos mostrás una imagen, pero nos decís otra cosa, confunde un poco. Así que estaría bueno que... Decime, ¿qué querés que muestre? No, ahora lo dejamos ahí y después continúo leyendo del Power. Bueno, dale. Bueno, el descubrimiento de la expansión del universo rompió con milenios de prejuicios acerca de un universo estático e inmutable. Colocó al universo como una entidad susceptible de ser estudiada por la astronomía y la física, que tuvo un origen y que evoluciona de acuerdo con leyes. La cosmología científica había nacido y de mano de la relatividad, el descubrimiento de Hubble condujo al modelo del Big Bang. La ley de Hubble establece que las galaxias se alejan unas de otras a una velocidad proporcional a su distancia. Esta ley conduce al modelo del universo en expansión y retrocediendo en el tiempo a la teoría del Big Bang. Fue formulada por primera vez por Edwin Hubble en 1924. Y ahí vamos a hablar un poco sobre la teoría del Big Bang. Bueno. También llamada la gran expansión, al principio del universo, el punto inicial en el que se formó la materia, el espacio y el tiempo. El Big Bang tuvo lugar hace unos 13.800 millones de años, a partir de un punto sumamente pequeño, denso y caliente, denominado singularidad. El primero en percatarse de la expansión del universo fue Edwin Hubble, quien observó que las galaxias que rodean a la Vía Láctea se estaban alejando de la Tierra. A ver si puede pasar la otra parte. En 1923, Edwin Hubble utiliza el telescopio Hopper de 250 centímetros, el más poderoso telescopio de la época. Las observaciones realizadas con este telescopio permiten a Hubble establecer que las nebulosas observadas previamente con telescopios menos potentes no son parte de nuestra galaxia. De hecho, se determina la distancia de la galaxia de Andrómeda M31, que se estima a unos 800.000 años luz, lo que la sitúa fuera de nuestra galaxia. Así, Hubble termina el largo debate sobre la naturaleza de los objetos difusos que ahora se llaman galaxias. Poco después, mediante la velocidad de tales galaxias y comparándolas con sus distancias, concluyó que todas de ellas se alejan entre sí. Georges Lemaitre interpretó estas medidas como resultado de la expansión del universo y resolviendo las ecuaciones de la primera relatividad general de Einstein, puso los
cimientos de la teoría del Big Bang. Parece que las galaxias retroceden en todas direcciones desde la Vía Láctea. Se podría pensar que nuestra galaxia es el centro del universo. Sin embargo, esto no es así. Imaginemos un globo con puntos uniformemente separados. Al infiltrar el globo, un observador en un punto de su superficie varía como todos los demás puntos se alejan de él. Igual que los observadores ven a todas las galaxias retroceder desde la Vía Láctea. Después pusimos también, esa es una imagen de la Vía Láctea, y pusimos las controversias sobre el descubrimiento de Hubble. Dale. Bueno, en la edición del día 9 de noviembre de 2011 de la revista de Nature, el investigador Mario Livio, es un astrónomo del Space Telescope Science, que está en inglés, explicó que localizó en los archivos de Royal Sociedad de London una carta de 1931, la cual deja claro que Hubble no fue el primero en descubrir en 1929 la expansión del universo, sino el astrónomo y sacerdote belga Georges Lemaitre en 1927, a quien debe por tanto desde ahora acreditarse el descubrimiento. Por otro lado, Mario Livio declaró que creía que Hubble no fue responsable de una falta de ética, pues la traducción del artículo del astrónomo Lemaitre al inglés aparecía a su vez en 1931. Tenía los párrafos y cálculos fundamentales de 1927 omitidos, pero no por culpa del editor o para favorecer a Hubble, como se ha creído siempre, sino por una decisión del propio Lemaitre. Quizás debido a su modestia, a que sabía que su propio artículo no era conocido por haberlo publicado en francés, o bien a que sus datos de 1927 estaban ya desfasados en 1931. De acuerdo con otros datos confiables de esa época, Hubble sí habría plagiado la idea, al oírsela a 2 o 3 científicos. Uno de ellos probablemente Lemaitre, al volver en 1927 de un congreso internacional en Holanda. Según todo ello, no solo debe devolverse a Lemaitre el honor del descubrimiento y demostración de la expansión del universo, sino que quedaría probado 80 años después que las acusaciones de plagio que de numerosos medios llegaron en la época contra Hubble realmente tenían algo de razón. Por ello, es probable que sean revisadas algunas leyes, paradigmas y descubrimientos de fenómenos relacionados por parte de Hubble, dejando intactos sus demás méritos. Muy bien. Bueno, está buena esta parte chismográfica del final. Sí. No sabía yo, mirá, que el tipo se había basado en estudios de otro, ¿no? Fíjense siempre que en todos los casos hay un poquito así de roña, ¿no? Que se copiaron, a ver quién era primero, toda esa historia. Bueno, y acá, por ahí otra cosa que quería señalar, es que para poder hacer estas investigaciones, únicamente era posible utilizando unos telescopios gigantescos, únicos en su época, un espejo, fíjense lo que dice acá, ¿qué tamaño tendría el espejo del telescopio? ¿Lo ven? ¿Cuánto medía el espejo del telescopio? Les pregunto. 2,5 metros. 2,5 metros de diámetro, ¿se imaginan lo que es eso? El tamaño de lo que era el espejo, y todo eso montado en un sistema que se tiene que poder mover para ir apuntando hacia las galaxias que vos tenés que medir. Y eso con un sistema además de que tome la luz proveniente de esas galaxias, que es muy, muy débil, y además poderla analizar espectroscópicamente para poder saber el color de la luz que viene de esas galaxias y poder estudiar, como vimos en el efecto Doppler, el corrimiento del patrón luminoso, ¿no? Para ver con qué velocidad se mueve. Lo que quiero decir con esto, estos descubrimientos
esta teoría de la expansión del universo y la teoría del Big Bang, del origen del universo, el cálculo de velocidades y tiempos, y también de las edades, o sea, de la duración del universo, se pudo hacer gracias a dispositivos tecnológicos muy complejos, como son estos telescopios, ¿cierto? O sea, fíjense otra vez la relación que hay entre el avance de las teorías científicas y las observaciones o hechos, digamos, datos que se pueden obtener a partir de mediciones o actividades experimentales hechas con tecnología. Si no, no se puede, ¿no? Ustedes no pusieron, por ejemplo, imágenes del espectro, de la luz, de la radiación, pero también ahí aparecerían esquemas de representación que, bueno, son propios de cada disciplina. Bueno, muy bien. ¿Algo más que quieran decir de Hubble? No, nada más. Bueno, bien. Medio flojo, chicas, acá. Lo único que les critico es que cuando hicieron la presentación, ustedes iban diciendo un texto, se ve que estaban leyendo un texto, que no era el mismo que nos mostraban a nosotros. Entonces, eso genera confusión. Cuando yo quiero escuchar o prestar atención, si vos me mostrás un texto que estoy leyendo, pero lo que me decís por audio es otra cosa, a mí se me complica un poco prestar atención, ¿no? Entonces, tengan cuidado eso para las próximas presentaciones, que el power que van a presentar coincida con lo que ustedes están explicando, o sea, que sea lo mismo la imagen que aparece con lo que dicen, o si hay un texto, que sea el mismo texto, como para aprender. ¿Están de acuerdo? Sí, está bien. Lo que pasa es que primero empezaba la otra compañera que no pudo estar por el tema de la luz, sí. empezaba leyendo el power y después seguíamos nosotras que teníamos, el power, y seguíamos nosotras leyendo lo que teníamos en el Word, que prácticamente decía lo que estaba en el power. Claro, pero entiendo, y está bien, te lo digo de onda, no para molestarte. Para las próximas, piensen que el power, que es lo que nos van a mostrar a nosotros, o sea, hay como dos trabajos, ¿no? Uno es el power, que es lo que nos van a mostrar a nosotros, y otro es el texto largo, que es el Word. Eso es para el que uno quiera leerlo solo, tranquilo, con más tiempo. Pero que en el Power aparezca lo mismo que van a comentar. Entonces, si ustedes quieren contar algo de historia, que me parece muy bien que cuenten algo de la historia de Hubble, de cómo nació, dónde estudió, qué sé yo, bueno, pongan una diapositiva en el Power, con la imagen del tipo y los datos que quieran contar. Entonces, nos muestran eso y nos cuentan lo mismo de lo que está en el Power. Tampoco hace falta que esté todo el texto escrito, porque es medio un vole, sino leer todo el mismo texto. Como hicieron algunas compañeras, ponen 2 o 3 ideas para ayudarnos a seguir el hilo de la charla y ayudarles a ustedes a guiarse de lo que nos van diciendo, ¿no? Eso es algo que también tienen que aprender, para las presentaciones, no solo en esta materia, en general. Cuando armen una presentación en PowerPoint o similar, poner poco texto y ustedes lo explican. Y más imágenes o representaciones del contenido. Buenas imágenes para explicar lo que quieren decir, ¿ok? Eso para aprender, nada más, no es para molestarlas. Bueno, y en los 2 minutitos que nos quedan, o 3, les presento brevemente el trabajo práctico 3, después yo lo subo al aula y ahí lo van a tener que leer con más cuidado. Pero les muestro brevemente de qué se trata. El trabajo práctico 3. ¿Están viendo, no, mi pantalla? Bueno, entonces, les presento brevísimamente, después ustedes lo leen con cuidado, cualquier duda me preguntan, pero para que quede registrado de qué se trata. Vamos a empezar ahora la unidad 2. Con esto que hicimos hoy, el trabajo práctico 2, terminamos la unidad 1, que era acerca de la naturaleza de la ciencia. Ahora ya nos vamos a ir metiendo, bueno, toda esta ciencia natural, o estas ciencias naturales que estudiamos, ¿cómo se enseñan en la educación inicial? ¿Cómo se enseñan y cómo se aprenden las ciencias naturales en la educación inicial? Vamos a ir bajando de los contenidos más bien de qué son las disciplinas científicas a cómo enseñarlos y aprenderlos. Entonces, vamos a empezar a hablar de lo que se conoce como didáctica de las ciencias. Y en sí misma la didáctica, o sea, la manera de enseñar las ciencias naturales, es una disciplina científica autónoma. Vamos a empezar a hablar de cómo los conocimientos se construyen,
los niños, cómo hacen para construir esos conocimientos sobre el mundo natural, cómo los van construyendo desde que, bueno, nacen y se van incorporando a la cultura antes de la escolarización y cuando empiezan en la escuela, y cómo es importante tener en cuenta estas ideas o conocimientos previos a la escuela que tienen los niños sobre el mundo. De eso se va a tratar básicamente el trabajo práctico 3, las ideas científicas de los niños en la infancia. Nos va a interesar especialmente en estos días, estos 15 días que va a durar el práctico, les pido especialmente que busquen ejemplos de su vida cotidiana, de niños que hayan en la familia, de sus propios niños, o de ustedes cuando eran niñas, relatos, experiencias, anécdotas sobre su visión del mundo natural, básicamente, ¿no? Cómo funcionan las cosas en la naturaleza. Nos interesan especialmente ejemplos concretos, reales de su vida personal, que hayan tenido ustedes mismas cuando eran chicas, en su familia, con sus hijos, o en las escuelas, si están trabajando o trabajaron, ejemplos de ideas de los niños sobre la naturaleza. Bueno, después nos vamos a vincular un poquito con contenidos de ciencias naturales en los diseños curriculares. Vamos a empezar a leer, a mirar un poquito el diseño curricular. Y empezar a ver criterios de selección de contenidos para elaborar propuestas de enseñanza y también vamos a mirar algunas clases de maestras con niños de nivel inicial. Esa va a ser el trabajo práctico 3, ¿no? Bueno, después por ahí avanzamos, pero ya en otro trabajo práctico, con estos otros elementos de la unidad 2, ¿no? Articulación de contenidos con otros campos del conocimiento, otros recursos que se pueden usar, cómo usar tecnologías de información y comunicación. Más adelante vamos a ver algo sobre salidas didácticas y cómo organizarlas, propuestas de enseñanza y criterios de evaluación. Todos los aspectos de la didáctica de las ciencias naturales en el nivel inicial los vamos a ir viendo en otros trabajos prácticos. En este nos vamos a centrar, como dice acá, en pensar las ideas científicas en la infancia. ¿Ok? Para eso va a haber una actividad grupal que les va a insumir 15 días. Igual, si algún grupo ya para el viernes que viene tiene algún avance, algunos ejemplos, algunas preguntas, vamos a tener una clase para ver los avances del trabajo práctico. Pero lo tienen que presentar dentro de 15 días en cada grupo, como hicimos hoy, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a abordar es los conocimientos que construyen los niños sobre el mundo natural, cómo y para qué tenerlos en cuenta en las propuestas didácticas. Entonces van a ver que hay un texto de introducción, no lo voy a leer ahora, ustedes lo van a leer, cualquier cosa me preguntan, pero lo que decimos básicamente en este texto es que los niños tienen ideas sobre el mundo natural. No es que están en blanco, que no tienen ninguna explicación de cómo ocurren las cosas. Por ejemplo, yo recuerdo a mi hijo cuando era chiquitito, una vez le preguntamos, o él nos dijo en realidad, no fue sin pregunta, ¿de dónde salía el pollo que comíamos? Y él dijo, claro, del árbol de pollo, pensando que los pollos salían de un árbol. O, por ejemplo, muchas veces se ven cosas tipo, el sol se va a dormir y vuelve a la mañana. O sea, hay explicaciones de por qué el día y la noche, ¿no? Aunque no sean las científicas, pero tienen una idea de cómo ocurren las cosas. Una vez también vino mi hijo cuando era chiquito, me vino con el reloj y me dice, papá, era ya un poquito más grande, ¿no? Pero tipo 6 tendría. Viene con el reloj y me dice, papá, ¿cómo sale el tiempo del reloj? ¿Cómo sale el tiempo del reloj? O sea, como el que él asociaba que el tiempo era una cosa que salía de adentro del reloj. Bueno, ejemplos como esos, que ustedes deben tener, nos interesa mucho considerarlos, discutirlos, pensarlos. De eso se va a tratar el trabajo práctico. Bueno, ¿y qué es lo que tienen que hacer? Primero hay 2 textos, 2 capítulos, no muy largos, de Rosalind Driver, que es una didacta de las ciencias naturales, en particular que trabaja sobre el nivel inicial. Así que van a tener que leer ese texto. Y después leer la parte del diseño curricular del nivel inicial destinado a las ciencias naturales. Les pregunto, contéstenme alguna, ¿vieron ya el diseño curricular? No de naturales, pero en general, diseño curricular para el nivel inicial, en alguna materia. Yo sí, profe. El del 2018 y el 2019. Bien, bueno, nada, conocen que existe ese documento, se tienen que ir familiarizando con él. Entonces acá les pido que le peguen una mirada, una lectura
al diseño curricular del nivel nacional inicial en ciencias naturales, el último, la última versión. ¿El 2019? Claro, la última versión. Para tener nociones de algunas de las cosas que vamos a trabajar. ¿Y cómo está organizado el trabajo práctico? Son 5 preguntas que ustedes tienen que responder en grupo, lo hacen en grupo y generan un documento en Word que responde a estas 5 preguntas. Y después, si quieren para la presentación, arman un PowerPoint sencillito con la respuesta que ustedes dan a estas 5 preguntas. O sea, 5 diapositivas, nada más porque si no se hace muy largo, ¿no? Pero bueno, acá van a ver. Una vamos a hablar sobre qué influencia tienen las ideas de los niños en el proceso de enseñanza y aprendizaje, si hay que tenerlas en cuenta o no, necesidad de considerar las ideas previas de los niños para poder enseñar ciencias. Esta parte a mí es la que más me gusta y me interesa y me divierte, es buscar ejemplos. Ustedes tienen que buscar ejemplos. En el libro de Driver hay algunos ejemplos, ¿no? Que ustedes van a tomar de referencia. Pero a mí me interesa mucho que ustedes busquen ejemplos, como yo les contaba de mi hijo, que ustedes busquen ejemplos de su familia, de ustedes mismas, de alumnos, averigüen por ahí, busquen, qué sé yo, ejemplos de ideas de los niños sobre el mundo natural. Una vez que tengamos un buen número de ejemplos, un conjunto de ejemplos que los hayan pensado, estudiado, los tienen que caracterizar. ¿Qué tipo de pensamiento tienen los niños sobre el mundo natural? Y caracterizar estas concepciones que los niños tienen sobre el mundo natural. ¿Sí? Entonces, de eso se trata el trabajo, discutir entre ustedes, pensar, buscar ejemplos, leer un poco de teoría sobre las ideas de los niños sobre el mundo natural y armar el documento. Después acá armamos con Héctor, el otro profe, una serie de orientaciones, acá están, después léanlas, las vamos a ir discutiendo, sobre aspectos a tener en cuenta para enseñar ciencias naturales a niños de nivel inicial, teniendo en cuenta sus ideas sobre el mundo, las ideas previas que tienen sobre el mundo. Y bueno, y finalmente la consigna de que lo tienen que presentar en formato Word. La fecha de entrega es el 2 de octubre, o sea, dentro de 15 días, y vamos a armar un foro para consultas sobre el práctico. Así que más o menos de eso se trata. Les pregunto, para cerrar la clase de hoy, si tienen alguna duda sobre el práctico. Profe. Sí. Te escucho. Sobre los ejemplos, es solamente sobre los ejemplos. Sí. ¿Es sobre solamente los niños de nivel inicial? Claro, tendrían que ser preferentemente ejemplos de niños entre 3 y 5 años, preferentemente, ¿eh? Si tenés otros, no importa, si la pregunta es buena y lo que dicen los niños es interesante, lo traes igual y nos decís que era de más edad o de menos edad, como sea, si es bueno el ejemplo, pero nos interesa fundamentalmente niños entre 3 y 5 años, ¿ok? Pueden buscar en distintos lugares. Yo me acuerdo, no sé si ustedes conocen, de la revista Viva, había un suplemento que se llamaba Palabras Mayores. ¿Lo leyeron alguna vez? La revista de Clarín. No. Sí, alguna vez la vi. Bueno, sí, ¿te acordás que eran anécdotas de familias que mandaban cosas que decían los chicos sobre distintos aspectos? A veces agarraban con cosas de la naturaleza, a veces cosas más sociales, a veces cualquier tema. Pero ahí había ejemplos bárbaros que deben estar todavía en internet si los buscan, o de su familia, o donde quieran, no importa. Pero la idea es que tengan una buena cantidad de ejemplos de aspectos que tengan que ver con física, con química, con biología, con ciencias de la Tierra, con astronomía. Y con esa colección que vamos a armar entre todos van a ver qué interesante la visión que uno se hace del pensamiento de los niños. Preferentemente entre 3 y 5 años, que son los alumnos de nivel inicial, pero si son un poquito menos o un poquito más, también sirven. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Todos esos ejemplos que vayamos buscando, cada una, o sea, en el grupo, los tenemos que poner en el trabajo. Y a partir de eso... hacer una reflexión. Los ejemplos muy breves, ya les digo, por ejemplo, Juan, de 3 años, viene con el reloj y le pregunta al papá, papá, ¿cómo sale el tiempo del reloj? Ya está. Otro puede ser, le pregunto a mi hijo de dónde viene el pollo y me dice, del árbol de pollo. Simple, así, cortito.
Pero después, cuando uno empieza a analizar, o por ejemplo, el sol, ¿dónde se va de noche? Y se va a dormir a la casa, ¿entendés? Te dicen. Entonces, vos podés con eso pensar, ¿por qué piensa eso el niño? Y bueno, él ve que todo el mundo se va a la casa a dormir, él duerme en la casa. Entonces, todo debe dormir en una casa. El sol, la planta, todo lo que no está. Bueno, entonces, esa recuperación de la lógica del niño para pensar el mundo es lo que nos interesa, dedicarnos un tiempo a pensar y reflexionar sobre eso. Y nos gusta hacerlo en base a ejemplos, ¿entendés? Como hicimos, parecido a lo que hicimos con la historia de la ciencia. Trabajamos 4 o 5 ejemplos, bueno, más, como 7 ejemplos, y cuando uno estudia los ejemplos, ve toda esa teoría que nos dicen los autores, la ve en algo concreto, ¿viste? Decía, es esto lo que estaban diciendo los autores. Bueno, acá también. Uno puede leer el texto de Driver, lo van a leer, y algunas cosas del diseño curricular o lo que sea que hablan del pensamiento de los niños, y está muy bien que lo lean y lo tienen que hacer, pero siempre es mucho mejor acompañarlo con la búsqueda de ejemplos y el análisis de ejemplos concretos para aprender, ¿no? Me parece a mí que uno aprende mejor discutiendo ejemplos, ¿ok? ¿Alguien más quiere preguntar? Buenísimo. Cecilia, que te veo con el micrófono prendido. Dale, sí. Iba a dar un ejemplo también, a ver si por ejemplo, mi nene me dice que en la luna vive gente, pero que no se ve de acá porque está lejos. Buenísima, buenísima, me encantó. Hermoso. Ese ejemplo va, ya mismo anotalo, porque está bárbaro. Porque ahí uno ve varias cosas, digamos, ¿no? Que entran en juego en su reflexión sobre cómo es el mundo. Y muy interesante esto que dice, que no se ve porque está muy lejos. Y es verdad, lo que está muy lejos no se ve. Pero eso no quiere decir que no haya algo porque yo no lo veo. Hermoso. ¿Qué edad tiene, Cecilia? 5. Perfecto. 10 puntos. Muy buen ejemplo. Bueno, ya tenés uno, muy bueno. Gracias. Registralo, Ceci. Claro que sí. Bueno, chicas, entonces dejamos acá. Yo les voy a subir el video de la clase de hoy para la gente que no pudo estar y las consignas del trabajo práctico. Y otra cosa que voy a hacer es una devolución de los trabajos grupales, que en general estuvieron muy bien, me gustaron, más allá de las cositas que comentamos, pero en general estuvieron muy bien, fueron útiles, me parece, para la construcción del conocimiento en el curso. Y bueno, eso se los comento en el aula virtual y por el grupo de WhatsApp. Así que dejamos acá. Buenas noches, buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Chao, profe. Chau, chau. Que descanse. Chau, chau. Que anden bien.